Entre los años 1996 y 1999, la Ruta 88, que une las ciudades de Mar del Plata y Necochea, se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos que hasta el día de hoy continúan siendo un misterio. Se trataba de crímenes brutales, donde las víctimas eran trabajadoras sexuales. Todas compartían un destino trágico, la muerte. A pesar de los esfuerzos de la policía y la presión pública, el responsable nunca fue capturado. Hoy, vamos a adentrarnos en los oscuros detalles del caso de El Loco de la Ruta, uno de los asesinos más temidos de Argentina. Todo comenzó a mediados de 1996, cuando se encontró el cuerpo de la primera víctima. El cadáver mostraba signos de violencia extrema, y el lugar del hallazgo, una zona rural y apartada de la Ruta 88, indicaba que el asesino no tenía miedo de actuar lejos de testigos. Durante los años siguientes, una tras otra, fueron apareciendo más víctimas, todas trabajadoras sexuales. La similitud entre los casos no pasó desapercibida. Las mujeres eran brutalmente golpeadas y en algunos casos, estranguladas. La policía local comenzó a notar un patrón, pero a pesar de las investigaciones, las pistas parecían desvanecerse con cada nuevo asesinato. Los cuerpos eran encontrados principalmente en las cercanías de Mar del Plata, Necochea y Miramar, todas ciudades conectadas por la Ruta 88. Las víctimas, mujeres que trabajaban en la zona como prostitutas, desaparecían durante sus horarios de trabajo y días después, sus cuerpos aparecían a los lados de la carretera. Esto sembró el terror no solo entre las trabajadoras sexuales, sino en toda la comunidad. A medida que los crímenes continuaban, la prensa bautizó al asesino como el Loco de la Ruta. Pero, ¿quién era esta figura que sembraba el terror en la región? ¿Actuaba solo o había más de una persona involucrada? Estas preguntas atormentaban tanto a las fuerzas de seguridad como a los ciudadanos, pero las respuestas parecían cada vez más lejanas. La policía detuvo a varios sospechosos a lo largo de los años, pero ninguno de ellos fue vinculado de manera definitiva a todos los crímenes. A continuación escucharemos lo acotado por un criminólogo. El caso de El Loco de la Ruta presenta una serie de complejidades. En primer lugar, la elección de las víctimas, trabajadoras sexuales que operaban en zonas de bajo control policial, lo que facilitaba que el asesino actuara con impunidad. Además, el hecho de que las mujeres estuvieran en constante movimiento dificultaba establecer un patrón claro de dónde y cuándo ocurriría el próximo ataque. Una de las principales dificultades que enfrentaron los investigadores fue la falta de pruebas físicas. En muchos de los casos, los cuerpos habían sido expuestos a la intemperie durante días antes de ser encontrados, lo que hacía que las pruebas forenses fueran prácticamente inútiles. Sumado a esto, en una época donde la tecnología de investigación criminal aún estaba en desarrollo, rastrear al asesino era como buscar una aguja en un pajar. Uno de los puntos más oscuros de esta historia es la confusión que rodeó la investigación. Hubo múltiples teorías, algunos decían que el asesino era un cliente frecuente de las trabajadoras sexuales, mientras que otros creían que se trataba de un grupo de hombres que actuaban en conjunto. La falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad locales y nacionales también jugó un papel clave en el estancamiento del caso. A lo largo de los años, se barajaron varios sospechosos, algunos de ellos arrestados brevemente, pero nunca se lograron pruebas concluyentes. Uno de los más sonados fue el caso de un ex policía acusado de participar en los crímenes, pero fue liberado por falta de pruebas. El miedo entre las mujeres que trabajaban en la Ruta 88 aumentó, y muchas de ellas abandonaron la zona o cambiaron sus rutinas para evitar el peligro. Siguiente escucharemos una pequeña entrevista. Recuerdo el clima de tensión que se vivía en Mar del Plata y Necochea en esa época. Los medios cubrían cada hallazgo de un cuerpo con titulares sensacionalistas, pero la gente de a pie solo tenía una pregunta: ¿quién estaba detrás de estos asesinatos? La policía parecía estar un paso atrás en todo momento, y eso solo alimentaba el miedo. A medida que pasaron los años, el caso de El Loco de la Ruta quedó congelado. La última víctima fue encontrada en 1999, y desde entonces, no se han registrado nuevos asesinatos vinculados a este caso. Sin embargo, el recuerdo de las víctimas sigue vivo en la memoria de sus familias,
que aún hoy piden justicia. El loco de la ruta sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia criminal argentina. A pesar de los avances en la tecnología forense, la identidad del asesino sigue siendo un misterio. ¿Fue una sola persona o varios cómplices? ¿Por qué cesaron los crímenes? ¿Y qué llevó a este individuo, o grupo, a cometer tales atrocidades? Estas preguntas permanecen sin respuesta, mientras el caso sigue abierto en los archivos policiales. Si te interesan los casos sin resolver, las leyendas urbanas o los misterios del crimen, suscríbete a este canal para más contenido. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros de la historia criminal.